como el tema de gastos fijos, como el tema de gastos de constitución. Y con eso llegamos a calcular el EBITDA, ¿cierto? Eso fue lo que vimos en la clase pasada. ¿O ya habíamos adelantado algo más? ¿Me recuerdan? ¿Qué dudas tienen de lo que se ha hecho hasta ahora en el modelo? De lo que ustedes ya llevan cargado, analizado, con sus crecimientos y con sus sensibilidades, sensibilizaciones. Es decir, en este momento íbamos acá, en la fila 35 del modelo. ¿Dudas? No, profe, por el momento no. Bueno. Vale, vamos a continuar. Entonces, lo siguiente que debemos hacer en el modelo, pues es todo el tema de las inversiones que requiere mi proyecto. Recordemos que para empezar a tener una idea de la inversión necesaria y cuantificarla, pues tenemos que comenzar a listar todas aquellas activos, materiales o inmateriales que se requieren para abrir un proyecto de inversión, ¿cierto? Dependiendo de sus proyectos, ustedes tienen que cuantificarlos de alguna manera. Eso ya lo hicieron en la hoja, en la plantilla de inversión, en donde ustedes primero listaron todos los activos que tienen que comprar para arrancar, hacer la puesta en marcha de su negocio, de su proyecto de inversión. Le pusieron un valor de acuerdo a unas cotizaciones o a unas estimaciones que ustedes buscaron en el mercado. Definieron una cantidad y las comenzaron a clasificar, ¿cierto? Primero clasificándolas si eran materiales o inmateriales y después en otra serie de clasificaciones. Con esas clasificaciones, Darren, ¿qué dudas tienes? Profe, qué pena interrumpirlo. Es que antes de que cogiera como el hilo del tema, le quería preguntar sobre el parcial, profe. Qué pena interrumpirlo ahí. ¿Qué quieres preguntar, Darren? Pues, si ya están calificados o todavía no, profe. Todavía no están calificados, no los he colgado. El próximo miércoles, que es cuando estaremos terminando el tema del modelo financiero, vamos a hacer una retroalimentación del parcial. Espero ya tener adelantado algo de esa calificación. Listo, profe, vale. Qué pena. Con la clasificación que ustedes hicieron acá, se fueron creando unos subtotales aquí en las filas I y J del modelo financiero. Y con esos subtotales y esas clasificaciones es que ustedes deben comenzar a definir las políticas de depreciación y amortización. ¿Me lo cargas? Regáleme un minuto, por favor. ¿Me lo cargas, papi? Eloisa, estoy en una clase y es muy importante. Por favor, no me interrumpas. Si está descargado, te lo pongo a cargar, pero eso no es inmediato, no lo puedes usar inmediatamente. ¿Ok? Por favor, sales, me cierras y ya lo pongo a cargar. Perdón. Es en la fila, en las columnas K, la columna K, donde ustedes tienen que comenzar a definir la política de amortización y de depreciación que tiene cada uno de sus activos en el modelo financiero.
Si recuerdan el tema, ¿cierto? Ya habíamos dicho que en el modelo financiero las depreciaciones trabajan con el método de línea recta y que este método de línea recta ya tiene definido, de acuerdo a la ley, unos plazos máximos de ciclo de vida para ciertos activos, ¿cierto? Entonces, en las presentaciones ya habíamos dicho que para las edificaciones y construcciones, la ley nos dice que máximo las puedo depreciar en 20 años, ¿cierto? Para terrenos, pues que no existe una depreciación, excepto si esos terrenos son para temas agrícolas, ¿cierto? Que ahí sí debería considerar algún ciclo de vida. Para el tema de vehículos y computadores, máximo 5 años. Para el tema de maquinarias y equipos, máximo 10 años. Para el tema de otro tipo de materiales, pues ustedes deberían considerar depreciarlos en lo que ustedes consideren que va a ser el ciclo de vida de esos equipos o de esos materiales. ¿Cómo se comporta entonces en el modelo esas depreciaciones? Pues fíjense, por ejemplo, como estos son nuestras inversiones, recordemos que el modelo... Disculpe una pregunta. Señor Luis, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántos serían los años de amortización de un terreno para destino agropecuario? Pues eso depende de cuántos ciclos de siembra puede aguantar ese terreno. Ahí sí lo desconozco. Depende del tipo de cultivo que ustedes vayan a tener en el terreno. Ok, vale. ¿Sí? ¿En qué iba? Se me fue la idea. ¿Qué les estaba comentando? Si miramos cómo se comporta, por ejemplo, en el modelo financiero, la depreciación de cada uno de estas categorías, recordemos que estos son activos, ¿cierto? Y que hay un informe financiero que nos permite evaluar cómo han sido las inversiones en mi negocio, cuál es la política de inversión y la política de fiamiento. Entonces, fíjense que si estamos hablando de políticas de inversión y de financiamiento y demás, pues tenemos que buscar estos activos en el balance. Si me voy a mi balance y comienzo a partir de la fila 56, pues puedo encontrar la clasificación de cada uno de esos activos que tengo definido en la hoja de inversiones. Si miramos, por ejemplo, las licencias informáticas, fíjense que se carga una partida de 120,000 en el primer año. Como este se deprecia anualmente, pues la amortización va a ser completa para el año. Al siguiente año vuelve y se compra otra licencia y a la siguiente otra y otra y otra. Como el modelo financiero se hace en pesos constantes del año base, del año cero, pues siempre al siguiente año el valor del activo sigue siendo el mismo, porque está en pesos constantes del año base. Si hubiera definido esto en pesos corrientes, es decir, si tuviera en cuenta la inflación, que eso lo puedo hacer en los datos de entrada, en la celda B9, si defino ahí algún valor, fíjense que en el modelo comenzaría a ajustarse los valores de los activos a comprar en los años siguientes de acuerdo a esa estimación de inflación. Por ahora vamos a dejar el modelo trabajando en pesos constantes, es decir, la celda B9 debe estar en 0. Si revisamos otra inversión, otro activo que se deprecie no cada año, sino, por decir algo, cada 5 años. Fíjense, por ejemplo, que para los estudios o para la página web, yo voy a depreciar
500.000 pesos en 5 años. Luego, la alicuota de eso sería 100.000 pesos, ¿cierto? Que sale de dividir los 500.000 en el ciclo de vida. Y esto es lo que debería depreciar año a año. Si busco la página web, por acá tengo mis 500.000, cada año se van a depreciar 100.000 y al quinto año tengo que volver a invertir en página web otros 500.000. Entonces, el tema de las políticas de depreciación me sirve para dos cosas, pero voy a cerrar aquí la puerta. El tema de las depreciaciones me sirve para dos cosas, para contablemente tener presente el desgaste que tiene cada uno de los activos en mi negocio, pero también me sirve para modelar de alguna forma ciertas visiones que ustedes pudieron haber definido en el reporte inicial de proyecto. Por ejemplo, si alguno de ustedes o alguno de sus grupos definieron como visión el tener X sucursales abiertas después de tantos años, después de tantos periodos, una forma de modelar esas nuevas sucursales, pues puede ser con el tema de la depreciación. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que al año 2 o al año 3 voy a abrir una segunda sucursal, en mi hoja de inversiones tengo que comenzar a depreciar todo al año 3 para que vuelva y aparezca la inversión dentro del modelo al año 3. La forma en que lo podríamos de alguna forma modelar, ¿cierto? Una vez tenga esas depreciaciones y amortizaciones, pues puedo calcular mi EBIT. Fíjense que el EBIT no es más que el EBITDA menos las amortizaciones y depreciaciones del modelo, menos la fila 41 y 42. Si me paro en la fila 41 o 42, pues fíjense que la ecuación no es más que la sumatoria de todas las depreciaciones del inmovilizado inmaterial, la 41, y en la 42 la suma de las depreciaciones del inmovilizado material. Pregunta, ya que ustedes tienen todos abierto el modelo, se supone que es así. ¿Quién tiene valores negativos en el EBIT, en sus modelos? ¿Algún grupo tiene valores negativos en el EBIT? Que está en la fila 44 del modelo. No, profe, yo no tengo. ¿No? ¿Todos no? Mi grupo tampoco, profe. Tampoco. A nosotros, profe. ¿Quién dijo nosotros sí? ¿Andrés? Profe, dije que tampoco nosotros. ¿Tampoco? Ok. Me pareció entender que sí. ¿Alguien sí? Eso, profe, nosotros sí, pero solo el primer valor. De resto ya son positivos. Ok, el primer valor. Vale, yo creo que ahí no hay mayor inconveniente, ¿no? En el año 1, pues igual tenemos las inversiones de alguna forma y pues lo podemos modelar así, no hay problema. Continuemos. Lo siguiente que se calculó, o que ustedes comenzaron a estimar en la exposición pasada, en el caso de negocio, pues fueron los gastos de establecimiento o los gastos de constitución del proyecto. Con esos gastos de constitución se crea un cajón desastre donde van todos los gastos en los que ha incurrido hasta la puesta en marcha la sociedad, como pueden ser los gastos de notaría, los gastos de registro, los gastos de abogado, de asesores, etc.
En el caso de los gastos de constitución, estos, perdón, dejemos que dejen de pitar y ya continuamos. En el caso de los gastos de constitución, estos no pasan por la cuenta de resultados y se ponen con signo contrario en las reservas del inicio del ejercicio. Es decir, se crea una cuenta de reservas con un valor negativo de la estimación de los gastos de constitución o de la hoja de gastos de constitución. Esos gastos de constitución antes se consideraban inversión y se amortizaban a 5 años. Entonces miremos cómo funcionan en el modelo. Gastos de constitución. Tenemos una hoja que se llama constitución. Ustedes ahí estimaron todos los posibles gastos que tuvieron para el establecimiento de la empresa. En mi caso, solo consideré la notaría y el impuesto de registro en la Cámara de Comercio. Eso me suma 235.500 pesos. Y esos 235.500 pesos aparece en las partidas de patrimonio, en la que dice reservas, como un valor negativo de menos 235.500. Es entonces relevante en este momento comenzar a pensar cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión, o entre un costo y la inversión. La diferencia fundamental entre el gasto e inversión es que la inversión es una salida de caja cuyo horizonte temporal va más allá del año. Mientras que el gasto, pues se realiza y se relaciona en el año en curso. La inversión se activa en el balance, ya lo vimos, ¿cierto? En los activos. Y el gasto, en cambio, minora la cuenta de resultados, que también ya lo vimos en la clase anterior, cuando calculábamos el EBITDA. Esta diferenciación es eminentemente contable, pero tiene importantes consecuencias fiscales y, por tanto, sobre el flujo de caja del negocio, que es lo que finalmente queremos estimar para evaluar el proyecto. Lo siguiente que vamos a hacer es la estimación de inmovilizado, que es el activo no corriente y el activo fijo. Que fue lo que ya comentamos precisamente ahorita y lo estamos visualizando. Lo tenemos en la diapositiva 245, en la diapositiva que estamos viendo. Dice, lo más engorroso son las partidas de movilizado. Para proyectar las partidas de inmovilizado son necesarias 2 líneas claras. Primero, la política de inversión. ¿Qué requiere el proyecto para comenzar? ¿En qué invertimos? Y siempre recordar que esa política de inversión tiene que ser lo más austera posible. O sea, tengo que pensar que es lo mínimo completamente necesario que requiero para comenzar mi negocio. Incluso hay empresarios que no hacen inversiones sino hasta que ya el mismo negocio comienza a producir caja para pagar dichas inversiones. Pero eso no se puede hacer en todos los tipos de negocios, ¿cierto? Y lo siguiente, pues, es definir la política de amortizaciones, que ya hicimos el comentario respectivo del tema. Ven, tenemos acá el esquema del diagrama de flujo, cómo se comporta el modelo, cómo son las depreciaciones y cómo esas amortizaciones y depreciaciones me permiten calcular el EBIT, el flujo de caja que ya llevábamos, ¿cierto? Lo siguiente que hacemos en el modelo es la estimación de fondos de maniobra. Los fondos de maniobra están relacionados con el capital de trabajo que tiene mi negocio o mi empresa.
¿Qué entienden por capital de trabajo? ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Por qué es importante calcularlo? Es lo que necesita la empresa para funcionar, profe. El dinero que necesita la empresa para funcionar. Correcto. Esa es la mejor forma de decirlo. Ahora con un ejemplo. ¿Cómo así que el dinero que necesita la empresa para funcionar? ¿Para funcionar en qué o cómo? Pues, profe, pues no sé, en el caso suyo, digamos, de las empanadas, me imagino que es el capital que necesita, pues, para comprar la harina, pues, el aceite y para pagar, o sea, digamos, todo, digamos, el proceso de producción de, valga la redundancia, de su producto. De acuerdo, correcto. Es exactamente eso. Es cuánto dinero tengo que tener disponible para poder hacerle frente a la operación de mi negocio. Pues en el caso de las empanadas, como ya dijo su compañero, como ya lo dijo José Antonio, es el dinero que necesito para, para los insumos de hacer las empanadas y demás. Pero no son solo los insumos, ya vamos a ver qué más está dentro del fondo de maniobra. Entonces dice, la estimación del fondo de maniobra, las partidas de circulantes son normalmente más sencillas de estimar que lo anterior, dado que guardan una relación estrecha con 2 o 3 partidas de la cuenta de resultados. Y por ello, a efectos de realizar el modelo, solo es necesario vincular estas variables dependientes con aquella variable que en sentido común nos dice que debe estar vinculada. Ya lo vamos a aclarar un poco. Vamos a continuación a detallar las partidas del activo circulante y a glosar las relaciones de estas con las partidas de la cuenta de resultados. Y luego seguimos con las del pasivo circulante. Con estas estimaciones, pues obtendremos cuál es el fondo de maniobra. Entonces, si entramos a hablar de las partidas de circulante más comunes en el activo, están las existencias, que están relacionadas directamente, como ya lo dijo José Antonio, con los insumos requeridos para hacer los productos. Están relacionados con los productos a medio terminar y están relacionados con los productos terminados que aún no he vendido. Entonces, para las existencias, podemos estimarla como días de ventas valoradas a costo de venta. También tengo dentro de las partidas de circulante, en los activos circulantes, una partida que se llama clientes. Y esa partida de clientes está relacionada específicamente con el hecho de si le doy o no crédito a mis clientes. O en algunos casos, no es una decisión, digamos, es una decisión más bien impuesta por el mercado, dependiendo si yo me convierto en proveedor de alguna entidad privada aún mayor o incluso del Estado. Cuando eso ocurre, pueden, dentro de los contratos, definirse algunas cláusulas relacionadas con los plazos de pago de las diferentes cuentas. Pues puede ocurrir, en el caso de la empresa privada o incluso en el sector público, que una cuenta se termine pagando 30, 60 o 90 días después de su presentación, ¿cierto? Y eso obviamente el modelo me permite evaluarlo y contemplarlo de alguna forma. Hay otra partida del activo circulante relacionada con el personal, más específicamente si estamos dispuestos a hacerle préstamos al personal o pagos anticipados de su sueldo, de su salario. Hay otra partida que es la Hacienda Pública Deudora y la de cajas de inversiones financieras temporales. Estas cajas de inversiones financieras temporales las va a calcular directamente el modelo. Es una de las bondades que tiene el modelo. Comenzar a estimar qué partidas va dejando para invertir en otros instrumentos financieros.
Entonces, profundicemos un poco. Con relación a la partida de existencias, ustedes deberían definir como máximo 45 días de ventas a costo de venta. Estos 45 días de existencias es más que suficiente. Debemos lograr un equilibrio para conferir a la compañía suficientes garantías de que no va a romper el stock. La inversión en circulante va contra nuestro flujo de caja, entonces entre más días defina yo de existencias, más estrés financiero le estoy metiendo al modelo, más difícil o más dinero voy a requerir para el fondo de maniobra. ¿Cómo debo entonces definir los días de existencias para no romper el stock? Pues debe ser un balance, ¿cierto? Comenzar a pensar en realidad cuántos días voy a requerir para el tema de tener producto en proceso acabado o insumos para hacer mis productos. Y eso depende del tipo de sector en el que estoy incursionando, ¿cierto? Del tipo de proyecto y del sector en el que estoy. Si es un tema de alimentación, sobre todo de alimentación de vender a la minuta o de vender a la carta platos, o sea, temas de restaurante y demás, pues yo no debería tener insumos para más de 3 o 4 o 5 días. Eso sería más que suficiente, ¿cierto? Por varias razones. Por un tema de calidad, ¿cierto? De frescura, los alimentos que son perecederos y demás. Si son para productos congelados y de venta, pues puede ser un poco mayor. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa de confecciones, donde yo voy a hacer una colección y espero vender lo que produzca esa colección en X o Y tiempo, pues las existencias van a ser mucho mayores, ¿cierto? Las necesidades de existencias van a ser mayores. Hay algo implícito que también es importante comenzar a tener en cuenta y está relacionado con el hecho de que entre más días de existencia estime yo en el modelo, pues más necesidades logísticas de almacenaje voy a requerir. Por ejemplo, si yo digo que mi empresa es una empresa constructora de edificación y yo defino existencias de 45 días de obra, pues voy a requerir una bodega de unas dimensiones considerables para guardar 45 días de ladrillo, de cemento, de acero, etcétera. Todos los insumos que requiera para hacer mi obra, ¿cierto? Y eso debería haberse reflejado de alguna manera o en los gastos fijos o en las inversiones que yo tenga de mi negocio. Esto que acabo de comentar, ¿sí tiene coherencia? ¿Sí les queda claro? Sí, señor. Vale, entonces miremos cómo se comporta el tema en el modelo. Seguimos dentro del balance, ¿cierto? Estamos hablando de activo circulante. Luego, las partidas de activo circulante se encuentran de la fila 128 a la fila 132. Para el tema de las existencias, fíjense que tengo ya unos valores ahí estipulados, pero esos valores están en función de una ecuación que tengo acá, que relaciona la celda 155, que me habla de días de existencias, dividido entre unos datos de entrada B23, que si lo revisamos, la celda B23 de datos de entrada está relacionada con cuántos días tengo en el año y también está relacionado con la celda C19, que como ya lo dijimos en las diapositivas, debe ser los costos de venta. Costos de venta. Por lo tanto, lo único que debo modificar
para estimar mi activo circulante es la fila, los valores de la fila 155, que en este caso, el caso de las empanadas, he definido 3 días de activo circulante de existencias, ¿cierto? Si yo decido aumentar los días de existencias, por decir algo, ya no de 3 días, fíjense por favor en la fila 128. Si yo decido aumentar de 3 a más días, por decir algo, 5 días, pues fíjense que las necesidades de dinero para las existencias, para el stock, van a ser mucho mayor. Si defino 45 días, que es lo máximo que se plantea en el modelo, pues fíjense que es un valor que comienza a ser considerable y que no debería tenerse en cuenta para este tipo de negocios. Dependiendo de su negocio, sí puede que se requiera más o menos días de existencias. Si estamos hablando de negocios de servicios, donde se ofrecen servicios, pues no hay existencia, ¿cierto? Debería ser 0. ¿Dudas con lo que estamos comentando? Vale. Los siguientes son los clientes. Entonces, la partida de activo circulante de clientes está relacionada con si le doy o no le doy crédito a mis clientes y durante cuánto tiempo le voy a dar crédito. Si tenemos en cuenta lo que les comentaba hace un rato, de que pueden haber por términos comerciales algunos casos en donde una factura se pague a 90 días, pues que es un caso extremo, estimar del máximo de 100 días de ventas, ya que debería considerar 10 días de decalaje. 90 días más el decalaje producido por la mayor parte de las compañías que tienen normalmente un solo día de pago en su semana y demás. Bueno. En mi caso, que es una empresa que hace empanadas y las vende al detal, no hacer empanadas para venderlo a un supermercado de cadena, por decir algo, pues yo no voy a fiarle a mis clientes. Por lo tanto, en la fila 156 defino 0 días de clientes y al definir 0 días de clientes, en el activo circulante, la partida de clientes, pues me va a salir 0, ¿cierto? De necesidades de activo circulante. Si yo le hubiera dado un valor a esta celda, por decir algo 100, que sería el máximo que sugiere la presentación, pues fíjense que debería tener aquí un dinero disponible para atender ese hecho de financiar a mis clientes. ¿De acuerdo? Voy a dejarlo en 0. En mi caso voy a dejarlo en 0. Ustedes tienen que entrar a evaluar quiénes son sus clientes y si en sus políticas, estrategias y planes ya definidos tenían en cuenta el darle crédito a los clientes. La siguiente partida que tenemos en el fondo de maniobra en los activos circulantes es el personal. Ya lo habíamos dicho en la diapositiva anterior que esa partida de personal está relacionada con el hecho de si le presto a mis empleados o si estimo una partida para probablemente adelantar parte del sueldo de mis empleados. Eso no es algo que ocurra de manera recurrente, ¿cierto? Pero que algunas empresas pueden tener como política de reservar cierto dinero del salario en caso de que alguno de sus empleados tenga alguna eventualidad y lo soliciten. Fíjense que
Y recordemos que en el modelo las celdas que tienen texto en color azul o texto en color azul y fondo amarillo son las únicas que yo puedo modificar. Todas las demás tienen algún tipo de fórmulas que no debería modificar. Aquí yo he definido una fórmula, pero puedo sencillamente eliminar el valor, ¿cierto? Y decir 0, 0 en este caso. No voy a contemplar partidas para préstamos a mi personal. O podría decir, no, ¿sabe qué? Sí voy a contemplar algo. Del total de lo que pago de la nómina al año, que son gastos de personal, dividido entre el número de días que tiene el año, que es este que tengo aquí, lo voy a dejar fijo, por 15 días. Es decir, voy a tener una estimación de una partida de 15 días de la nómina de mis empleados, en caso tal de que me soliciten un adelanto o un préstamo. Ustedes deciden, están dentro de sus políticas de su empresa, qué hacer con eso, si le ponen o no le ponen un valor. ¿De acuerdo? Con relación a la hacienda pública deudora, normalmente está vinculado con el IVA y la seguridad social y se puede estimar una pequeña cantidad. En el modelo financiero está asociado solamente con el tema del IVA y se calcula sobre 1/4 de las ventas que se tienen por el porcentaje definido de IVA. Entonces, fíjense que la celda C15 de la ecuación son las ventas y si me voy a la hoja de datos de entrada, a la celda B10, pues fíjense que está relacionada con el IVA, que en este caso lo dejo del 19%. Y finalmente, del activo circulante tengo las cajas, la caja e inversiones financieras temporales, que no es otra cosa que el dinero que puedo invertir en otros instrumentos financieros y es un dinero que me va dejando, que me va liberando el negocio en algún punto. En este caso, en mi negocio, en el de las empanadas y de acuerdo a los supuestos que ya tengo registrados acá, en el año 4 mi negocio comienza a liberar caja que podría invertir en inversiones financieras en algún momento. Voy a colocarle un tema de crecimiento por acá, cambiarlo un poco porque sí, y estresarlo un poco más al modelo. Estos son ajustes que ya habíamos hecho en la clase pasada, ¿cierto? Mi EBIT. Fíjense que por acá tengo problemas con mis políticas de amortización y fue porque en el crecimiento ya comencé a hablar de crecimientos muy pequeñitos. Voy a ajustarlo simplemente con unos crecimientos ligeramente mayores y con un crecimiento en precios por encima de la inflación.
digamos, casi imperceptible, muy pequeño. Allá vuelvo a tener signos positivos. Eso que yo estoy haciendo ahí son sensibilidades, ¿cierto? Sensibilidades al modelo. Hablemos de nuestros pasivos circulantes. Dentro de las partidas de pasivo circulante, tenemos 3 aspectos a tocar. Uno, que son los proveedores, y podemos estimarla como día sobre el costo de ventas anual. Otro, que es de personal, está relacionado con el préstamo que el personal me haga a mí como empleador, o las remuneraciones que tengo pendientes de pagos a personal. Y lo último, relacionado con la hacienda pública acreedora, que no es más que el IVA que me cobra ya la DIAN, pero que esto anula el IVA que ya calculé en la vida de activo circulante. No vamos a estimar en este punto la financiación de circulante, pues al igual que en la caja en las inversiones financieras temporales, esta se va a calcular de manera automática en el modelo, y es lo que llamamos necesidades operativas de financiación, que ya vimos de qué se trata eso. Entonces, miremos nuestras partidas de pasivo circulante. Pasemos a nuestro pasivo. Tenemos dentro de nuestro pasivo un tema de préstamos a largo plazo. Como ya lo vimos en las diapositivas, no vamos a contemplar estos préstamos acá porque el modelo, una de sus bondades, una de sus características más fuertes es que nos permite de alguna forma estimar cuál es la deuda máxima que debo adquirir. Por lo tanto, no voy a ponerme a estimar deudas intermedias o deudas a más largo plazo. Voy a dejar a ver qué ocurre con el tema deuda. Fíjense que aquí ya comienza a hablarse de deuda, la fila 148, que esto sí está relacionado con el circulante, con el pasivo circulante. Eso lo hace de manera automática el modelo. Y me está diciendo que la deuda que requiere mi proyecto es del orden de 52 millones de pesos, ¿cierto? El tema de proveedores está relacionado con la fila 157 y el tema de Hacienda Pública Deudora con el IVA, que si ustedes se fijan, tanto la Hacienda Pública Acreedora como la deudora tienen los mismos valores y en últimas se anula el uno con el otro, o sea, no comienza a ser un factor relevante. Entonces, ¿qué es el tema proveedores? Pues, si mis proveedores me dan o no me dan crédito por los insumos que ellos me proveen, valga la redundancia. En el caso de las empanadas, voy a decir que no me dan crédito. O puedo comenzar a plantear que después de X años ya mis proveedores confían en mí y yo puedo gestionar algo de crédito. ¿De acuerdo? Este modelo financiero tiene una ventaja y es que, o tiene una forma de verlo, y es que toda la deuda, que primero me calcula en cuánto debería endeudarme, pero después lo siguiente que comienza a hacer el modelo es todos los excedentes que van quedando de la operación, se los va enviando a cubrir esa deuda. Por eso, cualquier dato que yo coloque que minore esa afectación del flujo de caja, pues va directamente asociado al pago más rápido de la deuda. Si se fijaron que cuando cambié aquí el valor, que lo tenía en 0, la deuda estaba ligeramente más grande. Si lo cambio, ella disminuye. No considerablemente, pero en algo disminuye. ¿Dudas hasta acá?
Hasta acá, hasta el tema de fondo de maniobra. ¿Dudas? No, señor. Con eso hemos terminado de construir nuestro balance en el modelo financiero. Y si ese balance está bien construido, en la fila 153, todos los valores deben ser 0. ¿Alguno de los grupos tiene valores diferentes a 0 en la fila 153? Mi grupo no, profe. Por favor, levanten la mano los que tengan todos sus valores en 0 en la fila 153 del modelo. Todo en 0, o sea, todo funcionando como debe ser. Los que faltan por votar. Profe, esto no me aparece la opción, pero la 153 me aparece toda en 0. Por acá en los 3 puntos debe salirte la opción levantar mano. Estos 3 punticos, ¿no sale? No, señor, ya mire, ya lo caché aquí y no me sale esa opción. Bueno, vale. No hay problema. Ok, Santiago. Vale. Bueno, lo siguiente que vamos a colocar o a estimar en el modelo son los recursos propios. Digamos, esta parte es muy sencilla. Tenemos que determinar en un principio cuál va a ser la aportación de los nuevos empresarios y los recursos propios, pues tras la aportación se van nutriendo o castigando en base a los beneficios o pérdidas que se va generando en el negocio, y esos beneficios o pérdidas pues van engrosando o reduciendo la cuenta de reservas. ¿Cómo hacemos lo de los recursos propios? Pues en los datos de entrada ustedes ya definieron en la celda B21 cuál es el porcentaje que va de la inversión que va a aportar, se va a aportar con recursos propios. También habíamos dicho que por ser un tema académico, ese porcentaje podía ser máximo de un 40%. En la realidad, entre más recursos propios yo coloque de mis inversiones, pues la probabilidad de que requiera menos deuda es mayor, y de que mi negocio se vuelva viable también es mayor, porque en la medida en que me endeude menos, lo menos posible, es más fácil viabilizar el proyecto. Entonces, como yo definí un 40%, acá en mis datos de entrada, en la hoja de inversiones, ustedes hicieron una lista de todas las inversiones con sus valores, con sus cantidades y demás. Por acá en la celda J2 tienen el valor total de la inversión. Sobre este valor total de la inversión se calcula de acuerdo a lo que definieron en datos de entrada el valor de capital propio, que en mi caso es de 37.148.000. Si me voy al modelo, esos 37.148.000 aparecen en la celda 138 como capital social. Si saliera a bolsa, y emitiera acciones, pues no los complico. Dejen esto 0. Después hablamos de eso. Lo otro que decía la diapositiva está relacionado con el hecho de que la cuenta o la partida de reservas va acumulando el beneficio que va generando el negocio.
pero el beneficio que va generando el negocio es función, y lo vemos en la cuenta de resultados, del EBIT más los ingresos financieros menos los gastos financieros, que me van a permitir calcular mi EBT, y a estos, después de descontarle los impuestos, me van a quedar mis beneficios, que en este caso me están dando de menos 827.000 en el primer año y de 1.470.000 en el segundo. Si volvemos al tema de patrimonio, tengo por acá menos 800 y 1.400.000. En la cuenta reserva se va acumulando las reservas del año anterior más el beneficio o la utilidad del año, y así para cada una de las celdas siguientes o para las partidas del periodo siguiente. Aquí es cuando vamos a contemplar una dificultad, que es la razón por la que activamos nuestro proceso iterativo, y es que se crea una referencia circular. Hasta este momento hemos ido construyendo la cuenta de resultados y de balance y no hemos encontrado mayores obstáculos relevantes. El obstáculo más difícil en la proyección de cualquier cuenta de resultados y en el balance se encuentra en una referencia circular o bucle que se da al intentar estimar el beneficio neto o la utilidad en función de una deuda posible, y al mismo tiempo querer determinar cuál es la deuda necesaria para el proyecto. Ese obstáculo provoca una referencia circular a nivel del resultado financiero. Se da en el resultado financiero al intentar determinar el nivel de deuda, y para determinar cuánta financiación necesitamos, pues debemos conocer el beneficio que aporta el negocio en sí, y ese beneficio pues es función del nivel de gasto financiero y los gastos financieros a nivel de deuda. Luego estamos patinando ahí en un ciclo, ¿cierto? Para calcular mi beneficio, necesito calcular mi EBT primero y descontarle los impuestos. Pero para calcular el EBT, parto del EBIT y descuento mis gastos financieros. Para conocer cuáles son los gastos financieros, requiero saber cuál es la deuda que necesito y qué tipo de interés tengo. Pero para saber qué tipo de deuda necesito, tengo que partir del beneficio neto que tengo, más las amortizaciones, menos las inversiones en activos, más los aportes de los accionistas, menos el incremento de activo a corto plazo, más el incremento de pasivo a corto plazo. ¿Cómo logramos entonces resolver esto? Pues la solución viene por un proceso que se denomina iteraciones en Excel. Las iteraciones consiguen sortear el obstáculo de la referencia circular, y para que Excel realice estas iteraciones debe estar activado en el modelo financiero el cálculo iterativo. ¿Cómo sé si tengo activado? Si no tengo activado el cálculo iterativo, pues cada vez que ustedes abran su archivo, les va a salir una hoja, una ventana flotante, perdón, que les dice que tienen una referencia circular. Si a ustedes les sale eso, es porque aún no han activado el cálculo iterativo. Recordemos cómo activar el cálculo iterativo. Vamos a archivo, opciones. En el lado izquierdo vamos a seleccionar el menú fórmulas y después habilitamos este cuadrito que tengo acá que dice cálculo iterativo y le doy a aceptar. ¿Todos tienen activo el cálculo iterativo en sus modelos? Sí, señor. Vale. José Antonio, ¿tienes una duda? No era para decir que sí. Vale, listo. Ok. Estaba votando. Cualquier duda que tengan relacionada con eso, pues aquí tienen
En las diapositivas, una explicación paso a paso. Ahora bien, como todos ya tienen activado el cálculo iterativo, tienen en cero sus balances y demás, cuéntenme si no tienen errores en el modelo que ya llevan cargado. O si tienen algún tipo de error a la hora de calcular el EBT, la fila 50, si ahí aparece algún error. O en las filas 47 a 50, si tienen algún error ahí. Yo no tengo errores, profe. ¿No? Vale. ¿Alguien sí? ¿Algún grupo sí tiene errores? En las filas 47 a 50. Si se les llega a presentar por X o Y motivo un error en esas filas, la forma de corregirlo, primero la razón por la que se presenta el error es porque probablemente la iteración no encontró el resultado, ¿cierto? Y entonces la forma de corregirlo es tratar de acercar al Excel al resultado. Y para intentar acercarlo, lo que debemos hacer es pararnos en la celda C50, decirle EBIT es igual, perdón, EBT es igual a EBIT, es decir, le borro este más C47 menos C48, le doy Enter, estoy igualando este valor a este valor, lo arrastro y una vez que lo arrastre, ahí ya he acercado de alguna forma el valor, vuelvo y coloco la ecuación que tenía antes. Entonces, en la celda C50 voy a decir que es igual a la C44 más todos los ingresos financieros, que es la C47, menos los gastos financieros, que es la C48. Le doy Enter y vuelvo y la desplazo. La arrastro. Con esto, pues, ya tengo calculados mi beneficio, mi balance. Mi balance está cerrando, está en cero. Y solo me queda dos pequeñas cosas por analizar en el modelo que lo vamos a ver en la próxima clase. Para que lo vayan teniendo presente. El próximo miércoles, rápidamente terminamos el tema del modelo, hacemos una pequeña retroalimentación del parcial y a partir de la próxima semana comenzamos con las exposiciones finales, con la sustentación final. ¿Cómo va a funcionar esa sustentación? Voy a entrar por acá a Moodle. Voy a entrar por acá donde dice proyecto en grupo. Voy a habilitarles de una vez la pestaña que dice sustentación para que ustedes de alguna forma pues lo vayan teniendo presente. ¿Cómo va a ser la dinámica?
Entonces, la sustentación final se compone de dos fases. La primera fase es una exposición que ustedes van a hacer en 5 minutos, y en donde básicamente me van a exponer solo estos 6 aspectos. ¿Cuál es el nombre de su negocio? ¿Cuál es la descripción del negocio? Es decir, la propuesta de valor y el modelo financiero que ustedes están planteando. ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus organigramas prenatal y consolidado? Y después me van a contar cuál es la principal fortaleza que tienen en el negocio, qué oportunidad les genera y qué estrategia y plan hicieron para potencializar su impacto, y cuál es su principal debilidad, qué amenaza les genera y qué estrategia o plan estructuraron para mitigar su impacto. Y después abrimos el modelo financiero. Bueno, en este caso, por acá hay una nota que dice, puedes poner uno de los integrantes o todos o quienes ustedes decidan. En la segunda fase es una fase de preguntas sobre el modelo financiero. Entonces vamos a abrir el modelo financiero que ustedes ya cargaron de manera definitiva y se van a hacer preguntas de ese modelo durante 10 minutos. Todos los miembros del grupo deben estar en capacidad de contestar las preguntas realizadas, y la nota de la sustentación será igual para todo el grupo y depende de cómo se estructuró el modelo financiero y de las respuestas dadas a las preguntas realizadas. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Si no hay dudas, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Por favor, ajusten todo lo Profe, que qué pena, hemos visto ya del modelo. ¿para cuándo es la sustentación? Yo, Santiago. ¿Para cuándo es que es la sustentación? A partir de la próxima semana, lunes y miércoles de la próxima semana. Sí. ¿Qué tienen que Gracias, entregar profe. para la sustentación? Tienen que entregar una presentación pequeña de 5 minutos con solo estos aspectos y el modelo financiero. Por ahora, esos dos documentos es lo único que tendrían que afinar. El modelo ya lo están haciendo. Se supone que todos en este momento ya tienen cargado hasta donde vamos en la clase de hoy. Ya no sería sino afinar la presentación pequeñita que tienen que armar. ¿De acuerdo? Sí, señor, profe, gracias. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profesor, una pregunta. Señora. Referente a lo del modelo en la fila 157, que es días de proveedores, uno coloca 0 si no le va a dar crédito a los clientes. En la 157 me estás preguntando específicamente. Sí, señor. Si los proveedores no te dan crédito a ti. O sea, por decir algo, el caso de las empanadas. Yo tengo un proveedor que es al que le compro la carne. Otro proveedor al que le compro los huevos, por decir algo. Si el proveedor de la carne me fía, pues voy a colocar aquí los días que él me va a fiar. Si me fía un mes completo, o sea, yo le pido la carne hoy y se la pago dentro de un mes, pues coloco aquí 30 días. ¿Sí? Ah, ya. Pero si yo digo, y es factible, que yo voy a tener insumos, cada 3 días voy a comprar insumos, pues yo puedo llegar a algún punto, en algún momento, a negociar con el proveedor de, mire, véndame la carne hoy para los próximos 3 días, y dentro de 3 días, cuando le haga el otro pedido, le pago el pedido anterior. Eso es más factible, ¿cierto? Sí. Bueno. ¿Está relacionado con eso? ¿Resuelve la pregunta? Sí. Sí, profesor. Vale. ¿Dudas? ¿Alguien más tiene alguna duda?
¿Alguna pregunta? Vale. Si no hay más dudas, entonces gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el próximo lunes. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Luego, profe. Hasta luego. Estén muy bien.